Bienvenidos amigos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a conocer uno de los concejos donde sus valles, collados, montañas, paisanaje e historia han hecho de esta Asturias que sea desde luego un paraíso natural. Hoy vamos a conocer más a fondo el concejo de Onís. Este concejo nos muestra una superficie diferenciada desde el norte hacia el sur, siendo más ancho su lado norte. En él se distinguen claramente unas zonas delimitadas por la depresión que ocupa el río Güeña. Al norte, las laderas meridionales de las sierras prelitorales que anteceden al Cuera tienen elevaciones máximas en la Peña Ibeo de más de 860 metros de altura. Al sur, nos encontramos con el macizo del Cornión, picos que sobrepasan los 2000 metros de altura, casi en los límites con León, viendo claramente que Onís es un concejo donde lo agreste y la altura siempre predomina. Este concejo está situado en el centro oriental de Asturias, limita al norte con Llanes, al sur la provincia de León lo abraza, al este pone sus lindes el concejo de Cabrales y al oeste Cangas de Onís lo delimita. El concejo de Onís supera los 75 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 1.360 habitantes. Con capital en Benia de Onís y con otros núcleos de población como Avín, La Rovillada, El Pedroso, Villar, Sirviella, Talavero, Bobia de Abajo y Bobia de Arriba o Gamonedo, podemos afirmar sin ninguna duda que estamos ante un concejo lleno de historia y repleto de belleza en cada una de sus poblaciones. En las laderas meridionales es donde nace el Güeña y sus afluentes. Baja por una estrecha depresión que va cruzando el concejo de este a oeste y es precisamente ahí, en esa depresión, donde radica la vida activa de todo el concejo. Respecto a la estructura económica del concejo, hay que especificar que el mayor porcentaje de empleo se da en el sector primario y más exactamente en el sector agropecuario. Este concejo es, junto al de Ribadedeva, el que presenta la mejor relación entre explotaciones y números de reses. Dada la configuración del terreno y el aprovechamiento que los ganaderos hacen de él, no es de extrañar que la mayoría del ganado vacuno que se trabaja esté dirigido principalmente hacia el sector cárnico. Dentro del sector secundario despunta obras públicas y la construcción. Y en lo que podemos hablar del sector servicios, se prevé que vaya generando un aumento gracias a los incrementos económicos que se están haciendo precisamente con el turismo en la zona. El concejo de Onís ya estuvo habitado en la prehistoria, como demuestran los hallazgos encontrados en la mina Milagro, que fueron pues hachas de siles, picos de asta de cuerno, objetos de bronce y cráneos metalizados. La lápida hallada en los alrededores de la capilla de Santa Marina de Gamonedo, adornada con un caballo y con la inscripción Flavín, nos demuestra la romanización sufrida por los pueblos primitivos. Las legiones de Roma intentarán doblegar a estos pueblos, pero desde luego su objetivo jamás lo conseguirán del todo. Aquí, en este concejo, las tribus astures y cántabras harán una lucha contra Roma que forjarán una historia aquí plagada de leyendas. Igualmente estas tribus se enfrentarán al poder del emir de Córdoba, sublevándose contra la morisca y haciéndolos finalmente huir hacia picos de Europa y hacia Líbana. En el siglo XIV Onís es representada por Pedro Suárez en la reunión de Oviedo para apoyar al rey don Pedro frente a su adversario Enrique de Trastámara. Es en este siglo cuando aparece documentada la única parroquia del concejo, la de Santa Olalla de Onís. Onís aparece ya como alcaldía en 1504 y aparece en la Junta General del Principado en 1594 la primera vez, figurando como representante Juan González de Acebos. En 1582 tiene lugar una reunión para remarcar los concejos de Cangas y de Onís por primera vez, estando presente el alférez mayor de ambos concejos. Aparecen ya documentadas en 1572 dos parroquias más,
anexionadas a la de Santolaya, las de la Rovellada y la de Demués. Durante el siglo XIX, en la invasión francesa, fueron muchas veces las que se adentraron dentro del concejo y hubo grandes batallas aquí. La casa Cebos fue habilitada para hospital y aquí la capilla de San Roque y el entorno fue habilitado como cementerio. Onís sufriría los intentos anexionistas por parte de Cangas de Onís, negándose el ayuntamiento a tal empresa y conservando su independencia. La documentación escrita dentro del concejo es escasa y esto es debido a la gran barbarie de las guerras. En la Tercera Guerra Carlista incendian y destrozan el archivo municipal y con ello toda la documentación. Y después de esto, la guerra civil acaba por destrozar lo que ya estaba destrozado. Es una gran barbarie en matarnos entre nosotros, pero una gran barbarie también no dejar ni resto de la historia. Pero bueno, el concejo de Onís aún atesora mucha, pero que mucha historia. Bueno, pues vamos a hablar con el alcalde, con José Antonio González Gutiérrez, alcalde de Onís, para conocer un poco mejor Onís. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, José Antonio, ¿cómo oye el concejo, cómo se ve a través de los ojos del alcalde? Bueno, nosotros, tengo que decir una cosa muy importante, nosotros estamos en Picos de Europa, aunque no somos la parte más conocida de Picos de Europa, tenemos un tercio del territorio en el Parque Nacional de los Picos de Europa, valga la redundancia, y eso es lo fundamental. Los picos, lo que nos define de una manera muy importante son Picos de Europa, sin duda ninguna. Tras una dura caminata llegamos a la vega de Belvín, una vega emblemática donde aún quedan los últimos pastores que pastorean la oveja asturiana, la oveja Xialda. Y la verdad, esta oveja yo creo que fue una de las que, según me dicen, quitó mucho hambre en esta zona asturiana. Y estamos con Pepín. Pepe Díaz, hola, buenos días. Hola, hombre, buenos días, ¿cómo estamos? Oye, ¿cómo surgió esta iniciativa de generar una majada en este lugar tan precioso que es Silviella? Bueno, pues surgió porque llevo bastantes años vinculado al turismo y me di cuenta que lo que necesita la gente es algo que alguien que cuente pues cocinas cercanas y sencillinas, ¿no? Y una cabaña para el 90% de la gente es bastante inaccesible, pero es como ese gran secreto que está detrás de las puertas, que ven los lagos y dicen, joder, ¿qué habrá detrás, no? Pues yo, entre otras cosas, pues os enseño cómo es la vida de los pastores, por desgracia ya bastante escasa, y que de alguna manera en breves años será lo que nos quede, cosas así como la mía o pequeños museos que ensalcen y dignifiquen la vida de estos pastores que lucharon tantos años y mantuvieron esta tierra en pie, ¿no? José Antonio, ¿qué necesidades turísticas tiene el concejo de Onís? Bueno, nosotros turísticamente estamos creciendo, yo creo que bien, a un ritmo adecuado, ¿no? Necesidades turísticas, pues hacer algo que para que el turista se pare aquí. Tener en cuenta que estamos muy bien comunicados, estamos entre Cangas de Onís, Cabrales, muy cerca de Llanes, pero es un poco un concejo de paso. Necesitamos hacer algo para que los turistas se queden unos días, conozcan más a fondo el concejo. Y en ese sentido tenemos proyectos, estamos trabajando en ellos, proyectos que además en breve plazo, bueno, cuando estoy hablando de breve plazo, 2 años, vamos a contar con 3 equipamientos muy importantes para lo que es el turismo del oriente de Asturias, incluso de la región. Y cuando tú te pones a ello, ¿alguien te habrá dicho "t'has chiflao"? ¿O no haces mucho caso y tires para adelante? Sí, bueno, eso es normal. Todo lo que se salga de hacer un bar o una casa rural o algo así, pues ya estás chiflado. Lo primero que te dicen que ¿quién coño va a venir a Silviella a ver Silviella? Pero no es Silviella, vamos a ver Asturias. Yo cuando voy por Silviella, aparte de mostrar Silviella, pero bueno, hablo de los manzanos, que son de Asturias, hablo de las montañas, que son asturianas, hablo de los horros, que son asturianos, es el conjunto, ¿no? Una forma sencillina y cercana de que la gente que llega de otras partes, pues se lleve un poco de sustancia, ¿no? Que no solo queden carteles y grandes eventos y poco más, ¿no? Sino que se lleve algo de sustancia y que se queden con la careta de un paisanín, como el mío, que digan, bueno, pues estuvimos con Pepín, el de Silviella, tomamos unos culinos de sidra y tuvimos una mañana de lo más agradable. Entonces yo creo que la siguiente pregunta sería ese futuro que tenemos a corto, medio o largo plazo dentro de Onís. Nosotros que sí, queremos ocupar 3 espacios que están sin explotar en la zona de Picos, en la comarca de Picos de Europa. Un primero que es todo el tema de pastores de Picos de Europa, el queso de Gamonedo,
creo que es un filón turístico impresionante, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Creando una ruta, lo que vamos a llamar la ruta o el área de interpretación del queso gamoneo, donde vamos a aprovechar toda esa cultura tradicional y el propio producto queso gamoneo que más nos identifica. Es una inversión, bueno, en torno a los 600.000 euros, una inversión, digamos, modesta, pero nos va a permitir tener una ruta que nos acerque, incluso nos adentre en el Parque Nacional, interpretando pues toda esa cultura tradicional de los pastores, del queso de gamoneo, y coger esa parcela. Eso sería un primer apartado. Un segundo, creo que el gobierno regional y toda esta comarca está apostando muy fuerte por lo que es la prehistoria. Estamos en el paraíso, digamos, rupestre, como se va a denominar la marca un poco comercial que vamos a trabajar, y nosotros tenemos un potencial que además es muy diferente al resto de lo que tienen toda la comarca. Vamos a trabajar en paleontología con el tema del rinoceronte, un fósil de rinoceronte, o el que era conocido como la Cueva del Oso, que resultó ser un rinoceronte. Ahí vamos a ser más amplios, vamos a ir hacia el centro de la fauna, de interpretación de la fauna glaciar, que en este momento está en obras y que esperemos que aproximadamente durante los próximos 8 meses esté prácticamente ya terminado. Es una inversión prácticamente que ronda los 2 millones de euros, estamos en ejecución, el Gobierno del Principado apostó muy fuerte por este proyecto, es el que nos lo financia, y vamos a ocupar todo ese espacio muy interesante y diferente al resto del Oriente, que es centrándonos mucho en paleontología, así como Ribaesella, por citar a Cabrales, Peñatú, tienen un potencial enorme en pinturas. Nosotros vamos a especializarnos en eso. Y me queda un tercer aspecto por digamos, desarrollar, que es todo el tema de la fauna de Picos de Europa. Picos de Europa, esta zona es muy conocida, y el gran atractivo es el paisaje, sin duda ninguna. Pero dentro del paisaje, desde luego, hay actividad humana. Anteriormente lo explicaba con el tema de los pastores, el queso gamoneo, es el producto de la actividad humana, pero nos queda otro componente, que es toda la fauna que tenemos en esta comarca de Picos, y también vamos a aprovechar ese potencial. ¿Vienen más asturianos que españoles, más españoles que asturianos? Bueno, por desgracia los asturianos tenemos un gran defecto, que creemos que lo sabemos todo, lo de la tierra, pero coño, resulta ser que no, hombre. Pues no, el cliente asturiano pues es bastante reacio, creo, a estas cosas, ¿no? No sé si por desconocimiento o por precisamente como somos tan grandones, yo el primero, no vamos a calzar nada a nadie, pero la mayoría de gente de afuera, ¿no? Pues gente que la sorprende, pues eso, que haya gente, 7 pastores que viven en estas cabañas y que dan ese aprecio y buscan eso, un poquitín la esencia, que es al fin y al cabo lo que se trata de dar. No hay que ser un erudito en nada, sino simplemente transmitir lo que vivimos y lo que ya Asturias, que hay una tierra que la tenemos abandonada los asturianos, que no barremos nada para casa. ¿Cómo se va a plasmar? Pues lo que llamamos el centro de interpretación, se va a denominar el centro de interpretación de la fauna de montaña, que lleva un subtítulo con un hilo conductor muy importante, que es el quebrantahuesos, o centro de interpretación del quebrantahuesos, pero ya como subtítulo, y vamos a crear un centro de interpretación. También es una apuesta que hacemos en conjunto con el Gobierno del Principado de Asturias. Estamos en este momento en fase de elaboración de proyecto para que a principios del 2007 podamos comenzar a iniciar lo que es la infraestructura. Quedaría una parte también importante de contenidos que desarrollaremos también a lo largo del 2007. Y con ello contamos el Gobierno del Principado de Asturias. La propia Fundación Quebrantahuesos está trabajando de la mano con nosotros, incluso tengo que decir que también son los que primero aportan la idea. Incluso una entidad financiera como es la Caixa apuesta fuertemente por este proyecto. Por lo tanto, vamos a tener 3 equipamientos de referencia en el oriente de Asturias, que va a tocar, como decía anteriormente, el aspecto humano-cultural de Picos de Europa, de gastronomía con quesos, el tema de prehistoria con paleontología y la cueva de Centro de Interpretación de Avín, o todo el tema del rinoceronte, y este último cogiendo la fauna. Si esto añadimos que necesitamos una serie de infraestructuras que sean para acoger el visitante, como por ejemplo que en estos momentos, en cualquier momento puede empezar el aparcamiento de Benia de Onís, un aparcamiento del plan de transportes, pues iremos generando las infraestructuras necesarias para que esto ya no sea un concejo de paso, sino que tenga producto, el turista se pueda quedar. Y no nos olvidemos además también del pequeño patrimonio que tenemos, tanto no es especialmente monumental, no es un concejo de grandes monumentos, tiene la Torre de Sirviella como único monumento, pero sí tiene un patrimonio arquitectónico tipo casonas asturianas o una serie de rutas que completarían también muy bien estos 3 grandes equipamientos. ¿Quién disfruta más, los guajes o los mayores?
Bueno, para los guajes hacemos una actividad paralela. Aquí hay otra chica que trabaja conmigo y hacemos una gincana por el pueblo, de tal manera que vamos aprendiendo que es un avellano, una cosa tan sencilla para un asturiano hablano, pues para un guaje nunca había un garrapiello, ¿no? O un horro, que sepa diferenciar un horro de una panera, una cosa tan sencilla para muchos. O que no todas las vacas embisten, joder, que en Asturias las vacas no embisten, que esas son las de por ahí para allá, ¿eh? Que entres a un prado y que toques una vaca y que no pasa nada, ¿no? Pues cocinas sencillinas, pero que con sustancia. Los críos se lo pasan pipa. Y los grandes con unas botellinas de sidra, pues vamos, capitanes generales. Oye, también tienes por aquí amigos de cuatro pates. Cuéntanos. Sí, hombre, yo aparte desde siempre tuvimos algún animalín por casa. No fuimos pastores, pero siempre hubo vacas, se vivió de ellas y tal. Entonces siempre me gustaron mucho los bichos. Siempre quise ser pastor, pero ya veo que es muy duro para mí. Tú no podía ser. Pero me gusta barrer mucho para casa y tengo un poquitín razas asturianas, ¿no? Me gusta a mí criar alguna y luchar por ellas. Creo que, como tú bien decías antes, colaboraron a mantener este país astur en pie. Entonces, bueno, pues unos asturcones de capa castaña, que quedan muy pocos, por ejemplo, que ya están plenamente reconocidos, que costen acta. La gallina asturiana, la ovellina xalda, pues estas cocinas que son nuestras y que tenemos que tirar por ellas. Pero cuéntame, porque hay mucha gente que a lo mejor ve la pita asturiana y cree que es la que yo te decía, la franciscana. Ya, pero muchas veces ya el desconocimiento. Ten en cuenta que la mayoría de estas razas empezaron a desaparecer pues allá por los años 30, ¿no? Empezaron a mermar. Entonces, bueno, mucha gente... Claro, mucha gente de la mi edad y tal, pues que normal que las desconocemos. Pero bueno, para eso está la historia, las fotografías y la documentación que habla de estas razas. Este tipo de razas que entraron después, pues son razas más productivas, ¿no? Lo que tenemos nosotros en Asturias son razas ambientales, ¿eh? Sí, razas muy adaptadas al medio. Que el secreto de estas tierras era que tuviéramos animales que gastaran poco en el bolsillo y se adaptaran bien al terreno. Y así era el esturcón, la ovella xalda, la cabra vermella, que aguantaban como leones a la intemperie y nos gastaban poco en casa. Ese era el secreto de estas razas, no que fueran grandes productoras de nada. Bueno, yo creo que que tenemos una iniciativa sencillina, pero yo creo que ahí está el secreto, en lo sencillo. Lo que comentaba antes, llegar. Y para llegar no hay que ser ningún erudito en nada, sino transmitir lo que sientes y lo que vives y lo que apuestas por ello. Y con eso está todo chupado. Y en vez de tener ovellas importadas por los praínos, vamos a tener unas ovellinas xaldas que comen la mitad, que no tienen ningún problema en los partos y que son asturianas, joder. Y al final yo un cordero riquísimo, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Y las pitas, vamos a poner pitas asturianas, que ya está bien de meter razas foráneas, feas, horribles, que duran un año, y esta pitina a los 7 años tienes una gallina pa' caldo excelente. Blanca con pintes. Blanca con pintes, o roxa con pintes, o negra plata, que son las grandes desconocidas, pero que se está potenciando, y la asociación de criadores, grandes asociaciones todas ellas, de estas razas, a las cuales debemos, por supuestísimo, grande respeto. Pepe, yo agradecerte el que nos hayas acogido en esta cabaña tuya de pastor, y agradecerte eso, que hayas estado con nosotros en Mirades de Asturias, porque aquí lo que se pretende es precisamente eso, potenciar esta nación tan guapa que se llama Asturias. Gracias. Gracias a vosotros. Si hay algo especial que podemos parar y ver en Onís, pues es la madera y el queso de Gamoneu. Vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar con un artesano que trabaja la madera y, como veis, yo creo que a la vista está lo guapo que está trabajado. Hola, buenos días, Toño. Buenos días. Oye, ¿cómo empezó esto de meterte por la madera y hacer? Bueno, pues esto empezó pues de toda la vida. Ya en casa de mi padre hubo ya costumbre y afición a la artesanía, y bueno, pues los hijos más o menos seguimos toda la tradición. O a veces porque gusta, otras veces por entretenerse, vamos, que gusta. Yo iba a preguntarte una cosa, porque cago en la leche. Cuando te fijes en los dibujos y algo que surge de tu cabeza y algo que viste y que lo plasmes como... Bueno, pues eso todo ello, sí. Uno surge, otro lo ves, otros haces pruebas, y si te gusta después lo haces. Pero siempre más o menos para hacer un dibujo lo que haces es un borrador, y entonces una vez si te gusta el trabajo, pues entonces ya lo llevas a la práctica. Pero esto lleva mucho tiempo, quiero decir, vamos, que no llegue agarrar y hacerlo... No, bueno, ya tienes conocimiento más o menos antes de lo que vas a hacer, claro está.
Pero sí, tiempo sí que lleva, esto es complicado, es cosa de paciencia y que lo que digo, tiene que gustar porque todas las cosas que dan tienen trabajo y tienen que gustar. Antes estábamos viendo un corredor que hiciste que te llevó, ¿cuánto me habías dicho? Bueno, pues aquel llevaría pues eso, desde por esta época en septiembre empezaría y terminaría el año siguiente en mayo. O sea que estamos hablando de un montón de horas. Sí, unos cuantos meses y unas cuantas horas, sí. La artesanía yo creo que está mal pagada y que no se dan cuenta de las horas que hay que echar para hacer las cosas. ¿Tú qué opinas de eso? Hombre, yo no estoy de acuerdo, la artesanía no es, yo creo que no es pagada ni es rentable el hacer artesanía para vender, se hace pues por lo que dije antes, por afición y porque gusta, y bueno, siempre hay piezas que tienen mucho trabajo y bien hechas, están un poco más compensadas, pero vamos, tienen razones y sentido, no está pagado la artesanía. Yo el día que tengo un poco tiempo y me apetece, pues hago pues eso, una pieza o empiezo una pieza y la hago poco a poco. Yo no tengo tiempo porque ya, como sabes, tengo aquí otra actividad ganadera y de queso y tal, y no me dedico pues de pleno a artesanía, el día que tengo un hueco o me apetece. A eso iba yo. Ya me diste entrada al queso, el riquísimo queso de Gamoneu. Cuéntame cómo nace, porque estoy y un enjambre de cosas lo que me encuentro aquí, cómo nace esta, digamos, la fabricación, el cómo porque la gente muchas veces ve el queso de Gamoneu pero no sabe cómo se fai, por ejemplo. Hombre, el queso Gamoneu, para hacer un buen queso Gamoneu, pues tiene mucha historia. Lo primero, para hacer un buen queso hace falta, como todas las cosas, una buena materia prima, buena leche, con qué trabajar. Y después, bueno, pues ya el tiempo, pues el queso es una cosa, como repito, con la madera artesano, que eso va en función también en la mano de obra del artesano que haga el queso. Y ese queso lleva mezcla de cabra y vaca, ¿qué mezcla de esa materia prima lleva? Bueno, lleva normalmente el queso auténtico, en este caso decimos Gamoneu, sea del valle, sea del puerto, el mejor queso debería llevar 3 leches, cabra, vaca y oveja. Ajá. Nosotros aquí pues no tenemos oveja porque tenemos poco campo y tal, pero sí que tenemos un rebaño muy curioso de cabras de producción de leche y tenemos también una ganadería de vaca. En este caso tenemos la Brown Swiss, una parda alpina de importación que da buena calidad de leche y luego estamos elaborando cabra y vaca. Oye, ¿podíamos verlo? Sí, sin ningún problema, como queráis. Vamos a ir. Oye, Toño, ¿y entonces cuáles son los pasos para encontrarnos con este queso riquísimo que es el de Gamoneu? Bueno, los pasos, lo primero pues es catar la leche y subirlo a la cuba de cuajado donde lo vimos en la quesería. Una vez hasta allí se calienta a 28 o 30 grados, depende de la temperatura ambiente de afuera, y si echa cuajo, en este caso lo echamos cuajo natural, se deja cuajar como hora y media, 2 horas. Una vez que se deja cuajar 2 horas o hora y media, 2 horas, si está bien cuajado, se revuelve, se corta la cuajada, aquí llamamos revolver, y empezamos a desuerar. Una vez que tenemos ya el molde del queso, ¿a dónde pasaríamos? Bueno, pues eso, no acabemos el proceso de la elaboración del queso. Una vez que se desuera, se separa el suero de la cuajada, que ya queda la cuajada, digamos, escurrida, pues ya se echa el molde, al arnio que decimos aquí. Entonces se deja en una mesa una noche, o vamos, 12 horas, hasta que suelte el suero que queda dentro del molde. Después, al día siguiente, se da la vuelta al queso con todo y molde, y se sala por una cara, una de los laterales. Y al día siguiente se quita el molde y se sala en circunferencia, se sala ya el queso total. Y una vez que ya tomó la sal, pues lo pasamos al ahumadero, donde lo ahumamos y va escurriendo, que vaya curando allí. Es el proceso que lleva. Y ya después al secadero. Después, una vez se lleva al secadero, en este caso si hay gente que solamente tiene un ahumadero y lo cura totalmente allí, como un puerto. Nosotros aquí hay un secadero, se termina de curar en secadero y una vez que está bien seco ya se lleva o bien sea a una cámara de maduración o a una cueva natural. Allí para que madure. ¿Cuánto tiempo era antaño hacer así un queso? ¿Cuánto era el tiempo de elaboración? ¿Cuándo se podía consumir? Bueno, pues el queso Gamoneu normalmente hay que tenerlo 2 meses antes de 2 meses no se debe consumir. Ahora, si se deja 3 o 4 o 5 meses, depende de la cueva o la cámara, si es fresca y reúne condiciones para que el queso aguante, pues el queso Gamoneu cuando tiene 4 o 5 meses mejor que de 2. Más maduración, más fuerte, mejor. Pues yo creo que tenemos que decir a esta gente que hay que venir a visitarnos aquí en Onís. Pues sí, aquí estamos, cuando quieran, estamos dispuestos, abiertos a que vengan, pues cuando quieran. Y
que prueben este queso. Pues sí, por supuesto, un queso suave, un queso con muy buen gusto, de lo mejor que hay en el mundo es el queso Gamoneu. Eso por supuesto, no porque sea nuestro, pero... Toño, agradecido de verdad que nos hayas recibido en Miradas de Asturias y que nos hayas enseñado precisamente este queso de Gamoneu y sobre todo esas manos que tienes para con la madera. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. José Antonio, ¿cuál es ese rincón que te lleva a la niñez, ese rincón dentro del concejo que más que como alcalde, como paisano, pues te lleva a recordar y un poco a añorar aquellos años? ¿Cuál es ese rincón? Ese rincón no es un rincón, yo creo que es un paisaje, ¿no? Es el paisaje que se ve desde mi casa, de Picos, la Peña Santa en otoño, la Peña Santa nevada, la Peña Santa en verano. Tengo la suerte de, ahora ya no vivo allí, pero bueno, sigo parando por allí, sigo yendo a menudo y yo sigo mirando a Picos desde la atalaya, desde mi casa en la Rovellada, y ese es el rincón. Bueno, ya estamos en otro concejo. Vamos a ver aquí en Onís, en Sirviella, en el Pareón, vamos a hablar con Soraya, que de la gastronomía en Onís sabe un cacho. Venir conmigo. Hola, buenos días, Soraya. Buenos días. Oye, ¿qué se come? Porque bueno, aquí ya entramos invadiendo. ¿Qué se come dentro del concejo? Bueno, pues prácticamente pues productos artesanales, como puede ser fabada, como puede ser cabrito guisado, pues postres caseros. Oye, y que te veo yo aquí con las manos, maíz, con las manos en la masa. Que lo estoy haciendo precisamente, tortu con huevo y chorizo, o tortu relleno, con picadillo. Madre del Señor. Espera, vamos a ir por partes. Aquí cuando entra, como digo yo, el oso en la cocina, ¿qué tienes preparado para que podamos ver en la mesina? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues vamos a hacer un torto con huevo y chorizo, vamos a poner una racionina de cabrito, bien, vamos a poner una fabadina, vale, un prove que hace mi madre muy rico, un prove que es morcilla frita, ajá, que se come mucho en esta zona de Onís. Y luego pues pasamos a los postres, puede ser leche frita, puede ser un frisuelo con dulce de sidra, que lo hacemos aquí, hacemos la sidra, la mermelada. Oye, una pregunta, los asturianos somos muy golosos, gustanos mucho el dulce. Mucho, nos gusta mucho el dulce, nos gusta comer y nos gusta mucho todo, sí. Pues mira, yo creo que voy a dejarte ahí trabajando, sí. Ya vengo yo más tarde, ya nos vemos. Y bueno, mientras... Ya vemos lo que se puede comer. Eso, ya hablamos después. Muy bien. Venga, trabaja otro poquitín, que enseguida nos vemos. Bueno, ya veis lo que tengo puesto en la mesa. Está repleta de platos exquisitos y desde luego, vamos, una maravilla. Que como digo yo, estos son lujos orientales. Soraya, oye, sí. ¿Qué es lo que me habías dicho? Leche frita, ¿verdad? Leche frita, sí. Leche frita que se elabora con leche, azúcar, yemas de huevo, luego es a base de cocer, luego ya se deja enfriar, se trocea, como si fuera una bechamel, pero vamos, dulce, no salada. Y luego ya se fríe, lleva azúcar, lleva canela, y bueno, es un postre que está muy rico. Y frisuelos, que ya lo ves. Frisuelos con dulce de sidra, bueno, es más dulce de sidra, que lo hacemos con el zumo de la manzana, ajá. O sea, con... Y como una... Como si fuese una jalea. Antiguamente le decían jalea de sidra, jalea. Decimos dulce de sidra porque a veces que la gente no entiende y que eso es una jalea, entonces pues bueno, decimos dulce de sidra, pero en realidad es jalea, con el zumo de la manzana, es como se hace. Y no podía faltar el queso de Gamoneu, tanto metamos. Gamoneu también, de la zona. Oye, se hace salsa de queso, bueno, se hacen croquetas de queso también. Oh, riquísimo. Yo estaba fijándome en el tortu, que soy un apasionado de los tortos. Sí. Y bueno, ya
no sé dónde poner el 10 o ponerlo encima de la mesa ya por completo. Pero hay una cosa aquí que me habías dicho, el prove, ¿verdad? Ah, el prove, sí, el prove. Eso es lo hace mi madre. El prove, que y esto y que lo hace Mercedes. Mercedes, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal está? Pues aquí con un poco calor hoy, que está calorón. Pues sí, que sí. Oye, ¿puedo tutearte? ¿Cómo no? Estupendo. Estupendo. ¿Qué te digo yo? ¿Qué lleva el prove? ¿Cómo? Pues mire, para empezar lleva cebolla. Lleva cebolla, lleva grasa de cerdo o de animal, de vaca o de eso igual, pero más fácil de cerdo. Un taza de cerdo que le llaman. Después lleva pimentón, un poquitín de pimentón picante. Lleva perejil, ya también un poquitín de perejil. Y sangre, ya lo había dicho la sangre, ¿verdad? Sí, no me acuerdo, pero da igual. Sí, la sangre. Sangre, cebolla, harina de maíz. O sea, que como una morcilla. Sí, igual, exactamente. Es la misma comida que se le da a la morcilla. ¿Y por qué lo del prove? Porque lo del pobre, la morcilla va en una tripa de cerdo. Y el prove, pues no, va solo. Y como una especie de pasta. Sí, ya se hace una pasta y después se hacen y se echan a cocer y ya pues se taldeadean. ¿Y cuántos años lleves haciendo el prove? Uy, ya, pues fíjese, ahora a lo menos, qué sé yo, tengo 86 voy a hacer, pues por lo menos unos 60 años o así o más. Uy. Ya va que lo hago. Voy a preguntarte una cosa, pero tienes que tutearme, no me digas de usted. Bueno. Que yo ando por ahí predicando la comida de la abuela porque digamos que surgió ahora en las cocinas aquello de la nouvelle cuisine, y yo digo, yo donde esté lo de antes. Sí, así dicen. Aquellos platos potes de faves, que había que estar 12 horas meneándola. Pues sí. Ya se ponía por la mañana las habas de color, por la mañana ya se ponían al fuego y ya para dar a cenar, cociendo todo el día. Todo el día. Y encima en cocinas de carbón en pleno verano. Y de leña, al fuego, de leña, ¿no? De aquella no había carbón, ni cocinas de carbón tampoco. Eran leña, de fuego. Pues medallas que tenéis que llevar porque aguantar ese calor horas y horas. Eso no es nada. Ahora... Estoy fijándome que la comida aquí en Onís tiene una pinta riquísima. Yo creo que vamos a quedarnos. Hay que hacer una pregunta antes a Soraya, que se me pasaba. Espera un poco, Mercedes. Muy bien. Soraya, ¿qué te pregunto yo? ¿Para beber con esto? Sidra, que la hacemos aquí, sidra casera. Sidra de casa. Sidra de casa. Nada de llagar, sino el llagar de casa. Nada, el llagar de casa de toda la vida. Toda la vida hicimos sidra aquí. Ya mis abuelos lo hacían, o sea, mis abuelos y luego ya seguimos nosotros. Ahora la hace un hijo mío y nada. Todo artesano. Pues vamos a hacer un pequeño punto y aparte. Voy a quedarme aquí con Mercedes y con Soraya y yo creo que después de devorar esto que tenemos encima de la mesa, creo que después nos vamos a ver. Pero mientras tanto, dejadme un poquillín, vamos a ponernos a ello. Me parece muy bien. ¿Parece, Mercedes? Muy bien. Pues venga, vamos a ello y después nos vemos. Tenemos que hacer un llamamiento porque de esa manera despertamos un poco a nuevos intereses dentro del concejo y quién mejor que tú para hacer ese llamamiento, pues para que la gente venga a visitar, esta gente que nos está viendo, venga a visitar Onís. Bueno, pues nosotros vuelvo a insistir muchísimo, que tenemos picos, pero es un turismo diferente. Aquí se puede la gente sentar, aún hablar con el paisano en las casas de aldea que hay por los numerosos pueblos. Eso es el gran atractivo, el sosiego, la tranquilidad y un poco recuperar raíces. Un poco ya también diferente a lo que es otros lugares que son mucho más masificados o más explotados, y eso es el gran reclamo, la tranquilidad, la amabilidad de la gente y que se van a encontrar como en casa. Pues como veis,
tenéis que venir, encontraros como en casa y desde luego disfrutar de la historia, el paisaje, la gastronomía y el paisanaje de este concejo, como digo yo, perguapu. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros en Mirades de Asturias. Muchas gracias a vosotros. Visitar el concejo de Onís deja en nosotros una honda sensación marcada por todo lo que posee, su exuberante naturaleza, sus montañas, su historia y sus leyendas, sus paisanos. Todo esto hacen de este lugar un terreno mágico donde volver y sentir esta Asturias plagada de lugares diferentes, pero todos afines en una personalidad marcada por lo indómito, pero también por la hospitalidad de cada uno de sus habitantes. Y es que Asturias, en lugares como Onís, sí se puede afirmar que es un paraíso, y al mirar a nuestro alrededor no podemos más que decir con rotundidad, paraíso natural y crisol mágico donde se forjó la gran aventura de ser asturianos. Tierra de Onís, de historia y leyendas plagadas, tierra de Onís, sangre y valor derramadas, orgullo de tus hijos por su tierra venerada, Beni, Agamoneu, Avín, La Rovellada, Villar Sirviella, Talavero, Bobia, El Pedroso, montañas y valles, de gloria y de fama, donde camina el lobo y el oso, donde convive el rebeco y el águila. Homenaje, homenaje te rinde Asturias entera, pues sin ti Asturias estaría tuerta, coja y manca. Asturias mira Onís, mira a Onís como su hija del alma.